Continuando con la segunda parte del estudio, las obras que yo hago, ahora les sugiero que como tarea lean todos los contextos de los versículos que veremos hoy, que por cuestión de tiempo no lo podremos hacer ahora. Primera de Pedro 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sabemos que tenemos una lucha y que esa lucha es espiritual y que el adversario, el diablo, nos da batalla. Bien, en este versículo dice que los deseos carnales batallan contra la vida. Esos deseos carnales nos dan batalla. No hay problema con que nos den batalla. Lo grave sería que nos ganen la batalla. Primera de Pedro 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Un siervo que decide servir a Dios no usa la libertad en Cristo como pretexto para hacer lo malo. La lista que estamos viendo es muy larga. Pero esta frase, hacer lo malo, incluye todo lo visto anteriormente. Hacer lo malo es no hacer lo bueno, o sea, no hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 de Pedro 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Después ustedes lean todos los contextos. El cual, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lucas 6, versículo 45. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros somos los que por libre voluntad quitamos, sacamos, tiramos, arrojamos lejos toda amargura, no un poco, sino toda amargura, primero de nuestro corazón, y luego eso se manifestará en nuestras obras. Primero arrojamos de nuestro corazón, y luego eso se manifestará en nuestras obras. Quitamos todo sentimiento amargo, todo sentimiento de maldad, toda aquella que no proviene de la palabra de Dios y de su amor. La palabra enojo en griego es la palabra thumos, y la palabra ira es la palabra orge. Son muy parecidas en su significado. El diccionario Vine dice de estas palabras lo siguiente: thumos es enojo, se tiene que distinguir de orge, en que thumos indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debida a la indignación interna, en tanto que orge sugiere una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. Orge es menos súbita en su aparición que thumos, pero más duradera en su naturaleza. Thumos expresa más los sentimientos internos, orge la emoción más activa. Thumos puede que llegue a la venganza, aunque no necesariamente la incluya. Su característica es que se inflama súbitamente y que se apaga pronto, aunque ello no suceda en cada caso. Esas son las diferencias entre enojo y la palabra ira. Gritería, según Vine, es la palabra krauge, palabra onomatopéyica que imita el graznido del cuervo, relacionada con craso y krausazo, gritar, clamar, denota gritería. El verbo anacraso, gritar, se traduce grito en la frase verbal,
lanzó un gran grito. La palabra maledicencia, según el diccionario Vine, es la palabra blasfemia. Miren la palabra blasfemia. Se traduce en maledicencia, como una de las cosas que salen de adentro del hombre. Palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Agraviar, ultrajar con obras o palabras, dañar o menoscabar. Efesios 4, versículo 31. Ya hemos leído este versículo, no solamente hoy, sino en anteriores enseñanzas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos detallado todos estos puntos que Dios dice que nos debemos quitar: toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Además, nos dice antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Tendríamos que ser benignos y misericordiosos unos con otros. Mi bondad y benignidad no deberían estar condicionadas por la bondad y benignidad de los otros hacia mí. Yo decido ser benigno y misericordioso con mis hermanos en Cristo, independientemente si mis hermanos lo son conmigo. Si yo renuevo mi mente y actúo de acuerdo a la palabra de Dios, desechando la mentira, hablando la verdad, dejando de robar, trabajando y ayudando a los demás, quitando de mi vida los sentimientos amargos, los enojos, la ira, gritería, maledicencia, todo tipo de malicia. Si por lo contrario soy benigno y misericordioso con los demás, estaré siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo y estaré caminando como Él caminó. Esto me garantiza, porque así lo enseñó nuestro Señor, que si le pido cualquier cosa al Padre en su nombre, Él lo hará. Efesios 4, versículo 32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 1 Pedro 3, 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Según el diccionario Vine, la palabra heredaseis es la palabra cleronomeo. Es más común. El más común término heredar debe ser considerado como equivalente a los términos más comunes recibir y tener. El contexto define el significado de esta palabra heredaseis. Para recibir bendición no debo devolver mal por mal, sino por lo contrario, bendición. En futuras enseñanzas, más adelante veremos qué es ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. A modo de adelanto, solo les diré que hay herencias que son por gracia y otras son por nuestra conducta o por nuestras obras. Vean el contexto en que está escrito 1 de Pedro y se darán cuenta de qué herencia está hablando en 1 de Pedro 3, versículo 9. Vamos al versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Queremos amar la vida y ver días buenos? Hay una obra que hay que hacer. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Estas obras no las hacemos por religión, no por quedar bien o ser visto por los hombres, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Es desde adentro el cambio. Veamos cuál es la motivación que nos lleva a actuar, que sea desde un corazón activo con el amor de Dios. Entonces no nos tendríamos que preocupar por ver en detalle el significado de cada una de las palabras que vimos hoy. Todo lo visto se resume en identificar o diferenciar lo que es malo de lo que es bueno, renovar nuestra mente y poner en acción las características del amor de Dios. 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, os pude hablaros como espirituales, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los que siguen andando en carnalidades son como niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Acerca de esto, dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Hay otra versión que dice, son lentos para entender, no queremos oír. Esto me recuerda a mi hijo menor cuando le digo, guarda tus juguetes. Y se hace el que me escucha. Él mira para otro lado. Bueno, eso mismo hacemos muchas veces con Dios. Él quiere que nos ordenemos y nosotros no queremos escuchar. Tardos es en el griego N-O-D-S-R-O-S. Quiere decir perezoso, literalmente holgazán, figurativamente necio, tonto, estúpido, perezoso, tardo. Así define esta palabra el diccionario Vine. Cuando le digo esto a mi hijo menor, le digo, no te hagas el tontito y guarda tus juguetes. En estos temas nos hacemos muchas veces los tontitos. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es difícil de explicar, no por lo que hay que explicar sea difícil de explicar. Es difícil de explicar no porque lo que hay que explicar sea difícil de explicar, sino que al no querer escuchar se hace difícil de explicar. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, de tanto practicar uno se hace maestro. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque debiendo ser ya maestro, de tanto practicar uno se hace maestro. Hay personas que son maestros en sus tareas, en las que realizan normalmente, porque tanto han practicado su actividad que se hace maestro. Y a veces uno dice, ¿qué maestro que es este? Versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto, por falta de práctica, en la palabra de justicia, esto es, en el andar en justo, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, debido a que lo han practicado. Versículo 14, bien esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la misma práctica, por haberse hecho maestros, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, debido a que lo han practicado. Cuando empezamos a ejercitarnos, solitos nos daremos cuenta cuál es el bien y cuál es el mal, qué está de acuerdo a la palabra y qué no lo está. La leche como alimento son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, hecho, formado y creado, la caída de Adán y sus consecuencias, qué es creer, por qué hizo falta un redentor, de qué nos redimió, por qué es necesario un nuevo nacimiento y todas aquellas cosas que nos llevaron a entender y creer que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna y muchas otras cosas más. Pero ya está. No somos niños, ya pasó un tiempo prudencial para empezar con los sólidos y empezar a tener un andar cristiano. Si una persona nueva viene a una reunión y salimos con que tiene que cambiar sus hábitos de pensamiento y empezar a modificar cosas con las que habitualmente convive, seguramente no querrá ni oírlos. Por eso primero la leche y luego los sólidos. Estos son los sólidos en nuestro crecimiento. Andar en justicia es nuestra vianda en una vida cristiana. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Jesucristo no pagaba mal con mal. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si después se toman un tiempo y leen los contextos, se sorprenderán de toda la confrontación y exhortación que encontrarán. Por lo menos eso me sucede a mí cuando indago más y más en este asunto de la conducta.
Hay cosas que no me gustan, porque la palabra de Dios me pone en evidencia de lo carnal que he sido y sigo siendo en mi manera de conducirme muchas veces. Un poco por ignorancia y otro poco por acomodar la palabra a mi manera de vivir y no acomodar mi manera de vivir a la palabra de Dios. Acá no estamos para juzgarnos a nosotros mismos o a los demás. Dios no nos juzga. Él nos hizo justos en Cristo. Tengamos un andar acorde a esa justicia. Esto no se logra del día a la mañana. No pretendamos cambiar de golpe los hábitos y costumbres de toda una vida. Los grandes cambios se logran dando el primer paso. Es un ejercicio hasta que por la práctica lograr la excelencia. No hagamos hoy mismo todos los cambios. Demos por lo menos el primer paso. Ejercitémonos para la piedad. Modifiquemos nuestros hábitos de pensamiento en nuestro corazón primero y luego en sus correspondientes acciones, y caminemos con el poder de nuestro Padre. Dios lo bendiga y nos dé sabiduría para emprender este desafío de hacer la obra que el Señor Jesucristo hizo. Continuaremos con este tema más adelante.